que podamos reflexionar en ella. No importa si la tenés en papel o la tenés en el celular, lo importante es profundizar en la Escritura y dejar que la palabra y el Espíritu trabajen profundamente en nuestra vida y modifiquen también nuestra manera de pensar, porque si no es modificada nuestra manera de pensar, no va a haber una modificación en nuestras conductas. Amén. La palabra arrepentimiento, que en el original griego es metanoia, significa un cambio en tu manera de pensar que genera un cambio de vida, un cambio de actitud. Pero tiene que haber un cambio en mi manera de pensar. Y la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, tiene que modificar mi manera de pensar. Tengo que empezar a que mi mente y mis pensamientos se empiecen a alinear a lo que Dios dice, no lo que me parece a mí, no lo que le parece a otro, no lo que le parece al pastor, lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Yo digo siempre, si algún día digo algo de lo que no está acá, si algún día digo algo de lo que no está acá, ustedes tienen que salir corriendo de acá. Porque ese día me volví loco, me rechiflé. Pero vieron que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si aún un ángel del cielo o alguno de nosotros les predicare un evangelio diferente, sea anatema. Lo que le estaba diciendo es, si un ángel del cielo o alguno de nosotros que en algún momento se puede rechiflar y les predica un evangelio distinto al que está fundamentado en la Escritura, que es nuestra única regla de fe absoluta, sea anatema, sea maldito, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Así que el día que no hablemos algo que esté aquí, porque hoy es un tiempo donde hay muchos que quieren innovar. Yo he escuchado a algunos que dicen, es el tiempo del Espíritu Santo, no necesitamos la Biblia. Ojo, cuidado, porque el Espíritu Santo es el mismo que inspiró la Escritura. Y nunca se va a contradecir con la palabra profética más segura, que es la Biblia. Es la palabra y el Espíritu. El Espíritu es el río, la palabra es el cauce, donde el río se encauza para nuestra vida. Así que van juntas y tenemos que tener cierto cuidado. Jesús le dice a los discípulos hace ya más de 2000 años, guárdense de los falsos profetas. No es mi tema en esta mañana, pero creo que es importante que podamos hablar un poco de esto. Cuídense, porque hay una gran ignorancia escritural, hay una gran necesidad de muchas cosas, y hay muchos que andan dando vuelta y captando atención, y no llevándonos a la puerta de entrada al reino que es Jesús, sino queriendo llevar a la gente a otra realidad. Yo digo, cuidado. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Yo digo, un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. ¿Amén? Parece un trabalengua esto. Un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar, mirá, vení a Dios que se te van a solucionar los problemas, viví como quieras, hacé lo que quieras, vení, poné que vas a recibir. Yo creo que el Señor salva, el Señor restaura, el Señor sana, el Señor libera, el Señor no va a hacer faltar ningún tipo de bien a aquellos que viven en su realidad, porque Él da más abundantemente de lo que pedimos o podemos llegar a entender. Él da. Pero no es venir a Dios y vivir la vida loca que está todo bien. No, es venir a Dios y ponete a través de Cristo bajo su señorío, bajo su gobierno. Y disfrutar del bien y de la bendición de Dios. Un falso profeta es aquel que dice todo lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Y un profeta
es la boca de Dios. No es el que anda adivinando si tenés un lunar atrás de la oreja, No, un profeta es la boca de Dios en este mundo. Es el que dice lo que Dios quiere decir, el que llama al pueblo siempre al arrepentimiento y anuncia el juicio de Dios. Eso es un profeta. Para no confundirnos un poco con este rol y con todo lo que anda dando vuelta ahí. Y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Digo algo más de paso. Cuando el apóstol Pablo nos habla en la Escritura acerca de la profecía, dice, si hay alguien que profetice, lo demás, ¿qué tiene que hacer? Juzgar, juzgue. Si hay alguien que profetiza, los demás, que son espirituales, juzguen si la palabra profética es de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Pero acerca de la Biblia dice que es la palabra profética más segura que no es sometida a juicio. Porque es inerrante. ¿Qué significa que no erra? Es absoluta. Es inerrante. Amén. No es sometida a juicio nunca. Es la palabra de Dios. Y en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 36, yo quisiera que revisemos algunos pasajes y a ver si juntos podemos encontrar una palabra en común en estos 3 o 4 pasajes. Hay una palabra en común en estos 3 o 4 pasajes. Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a poner en marcha un poco esto, ¿sí? Porque si esto no lo usamos, se atrofia. Entonces vamos a ponerlo en marcha hoy y vamos a descubrir la palabra en común que hay en estos pasajes. Y dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo me quedaría en este pasaje y hablaría toda la mañana solamente de este pasaje. Estoy recontratentado de hablar de todo lo que dice acá, porque uno encuentra acá una riqueza enorme. Vamos al otro pasaje, vamos a encontrar la palabra en común. Capítulo 14 de Mateo, versículo 13. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos al otro pasaje, capítulo 15 de Mateo. Versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a muchos hablar, a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel.
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Hasta aquí. Último pasaje en el Evangelio de Lucas. Empezó a procesarla, empezaron a mover las neuronas un poco. ¿Sí? Lucas, capítulo 7. Versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Imagínense en el contexto de esto. Iban por la calle con un féretro, un hijo único de su madre, lo iban a enterrar. Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo, ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hay 2 palabras, bueno, hay mucho en común en todo esto, mucho en común, ¿verdad? Mucha gente en necesidad, y alguno que está en necesidad entre nosotros. Yo tengo que, las 2 manos tengo que levantar. Cuando hay distintos tipos de necesidades: necesidad espiritual, necesidad emocional, necesidad física, necesidad material, y en algunos casos todas juntas, ¿sí? Que ya se hace ahí un gran paquete que oprime, que angustia, que entristece, que desalienta, que desanima, que nos llena de muchas veces una tristeza de muerte, esa tristeza que dice: la verdad, antes de seguir adelante prefiero morirme. Es una tristeza de muerte. Jesús habla, dice que él estaba entristecido y angustiado hasta la muerte en el huerto de Getsemaní. Pero aquí hay mucha gente, muchos fueron sanados por el poder del Señor, pero hay 2 palabras en común. Si no sé si la encontraron. ¿Cómo? Una es compasión. Compasión. ¿Y la otra? Al ver, todos los pasajes, al ver. Jesús, al ver las multitudes, al ver la gente, al verla. Mi hermano, hay un dicho que no está en la Biblia explícito, pero está implícito: ojo que no ve, corazón que no siente. Y hay que ver como él ve. También a otro del movimiento, o sea, él siempre estaba yendo. No esperaba que llegara, sino él iba como a buscarlo. Totalmente. Él iba. Porque todo lo que sucedió acá sucede en la calle. No sucedió adentro de un salón, no sucedió adentro de una sinagoga, sino en la calle, donde estaba el Señor y donde estaban los discípulos que habían aprendido del Señor dónde estar. No sé de dónde nosotros sacamos que tenemos que estar todo el tiempo metido acá adentro en una caja, encerrado. No sé dónde lo sacamos. Una reunión por semana está bien, pero 2, una reunión junto y una reunión con aquel que me disipula,
está coyuntado conmigo, me enseña, me guía, me cuida, me orienta y compartimos la vida en Cristo. Pero la iglesia perdió la capacidad de estar en la calle. Cuando hablamos de iglesia hablamos de nosotros, de ir, esto que nos decía la hermana, de ir. Y acá dice que el Señor vio las multitudes y vio la gente y se compadeció, porque la otra palabra es compasión. Y saben, esto se aplica a nuestra vida en primera instancia, porque el Señor nos vio morir, y no morir solamente en este mundo, como andando en este mundo como muertos vivos. Porque la Escritura dice, la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. La palabra muerte significa separación. Ese es el significado literal de la palabra muerte. Y hay una muerte espiritual, significa que como consecuencia de nuestros propios pecados estamos muertos. Y si la palabra es muerte, lo que significa es que estamos separados de Dios. Y hay una segunda muerte que es física. Y en esa muerte nos separamos de nuestros seres queridos. Pero vivíamos antes de Cristo como muertos en vida, como zombies en este mundo, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como estas multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sin rumbo, sin dirección, sin guía, sin alimento, equivocados, errados, estábamos muertos. ¿Y qué hizo el Señor? Nos vio tu desesperanza, vio tu aflicción, vio tu condición y la mía, vio que no había ninguna posibilidad de resolver este problema del pecado, de la eternidad y de tener una vida distinta aquí. No había ninguna posibilidad. Te vio y me vio. Y estoy seguro que si hubiésemos sido uno solo de los que estamos aquí, el único que estaba extraviado, muerto, perdido y desesperanzado, Cristo hubiese venido tan solo por vos, tan solo por mí. No tengo ninguna duda de eso, porque la salvación es netamente personal. No se puede entrar al reino de Dios no se puede. Bueno, voy a entrar con mi hijo, no se puede, porque es personal. Mi hijo no es salvo porque el papá es pastor. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Mi hijo, para ser salvo, tiene que encontrarse con Él. Tiene que poner su fe en marcha. Tiene que creer que Jesús es quien dice ser. Y que Jesús hizo en la cruz lo que hizo y recibir todo lo que Cristo hizo, rindiendo su vida. Esa es la manera. A Cristo. De recibir nueva vida y salvación. No hay otra manera de entrar, no hay otra manera de recibir. Para recibir gracia, dice que esta salvación es mediante la fe y es por gracia. Significa que no hay mérito, ninguno de nosotros merece, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de recibir gracia. Para recibir gracia tengo que reconocerme pobre, necesitado, pecador, pecadora, porque si no me reconozco así, no tengo posibilidad de recibir lo que Dios tiene. No hay posibilidad. No, pero yo soy bueno, yo soy mejor que el vecino. Yo te dije que tenemos que alinear nuestra manera de pensar con lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo tengo que empezar a meter eso en mi cabeza. Que yo no merezco, no merecía, ni voy a merecer. Que esto es gracia. Y para recibir esta gracia, yo tengo que reconocerme pobre, pecador y necesitado. Y tengo que ir a Dios así, te necesito. Y recibir por la fe todo lo que el Señor hizo. ¿Cómo se recibe? No levantando la mano en una reunión diciendo, a ver, levante la mano que quiere aceptar a Cristo como Salvador. Y después se va y nunca más se acercó a Dios. Pero un día dice, yo un día levanté la mano. Y eso no funciona así. Miren, yo me tomé el tiempo de buscar en la Escritura, no funciona así. Es rindiendo la vida a Jesús como el Señor y el Salvador. ¿Es el Salvador?
Obviamente que es Salvador, pero para recibir esa salvación yo tengo que rendir mi vida bajo su señoría. Y tengo que ir necesitado. Y Él nos vio. Y cuando nos vio tuvo compasión. ¿Y qué es la compasión? Miren, hay un montón de definiciones. La compasión es un sentimiento que me moviliza para poder empatizar, identificarme con aquel que está sufriendo. Pero hay una definición de compasión que es la que tuvo Jesús, que dice que al ver la multitud de desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, tuvo un dolor profundo en sus entrañas. Esa es la definición correcta de lo que le pasó a Jesús. Le dolió tu condición y mi condición. Le duele tu condición y mi condición. A tal punto que no es solamente un sentimiento, porque yo puedo tener un sentimiento y no una identificación. Jesús decidió no aferrarse a su condición de Dios, despojarse, humillarse, hacerse hombre, siendo hombre, hacerse siervo, y ir a la cruz y cargar en la cruz con todas nuestras maldades y pecados para alcanzar tu vida. Eso es compasión. Eso es compasión. Y es lo que el Señor ha tenido y tiene. Primero nos vio y segundo fue movido a compasión a favor de cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí en esta mañana solo porque Dios ha sido compasivo y misericordioso con nosotros a tal punto que se descentralizó de Él para venirte a buscar a vos y para venirme a buscar a mí. Y esto es importantísimo no olvidar, no olvidar. Prohibido olvidar de que estábamos muertos y ahora vivimos. Porque a veces nos agarran algunas amnesias temporales, ¿sí o no? Que a veces, ahora, no. Es importante es recordar de dónde fuimos alcanzados, de dónde fuimos traídos. Dice el salmista, Él es el que rescata del hoyo, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Él es. Prohibido olvidar de que estaba muerto y ahora vivo. Prohibido olvidar de que estaba preso, no en una cárcel, preso de hábitos, vicios, conducta, preso porque las tinieblas gobernaban mi vida y no tenía la capacidad de cambiar, porque ninguna persona tiene la capacidad personal de cambio si no es a través de la obra de Cristo. No hay posibilidad. No, pero vos estás equivocado, la gente cambia. La gente no cambia sola. No tiene poder para cambiar, porque está bajo las tinieblas. No tiene poder. Yo conozco gente que, piensan cosas para tranquilizar la conciencia, porque aquel que hace algo bueno, algo indebido, dice, no quiero dar ejemplo, pero algo indebido, dice, bueno, a fin de año cambio, vida nueva, año nuevo, acá le pongo fin, acá empiezo un mes, 2 meses, no tiene ninguna, después explota, el ser humano no tiene capacidad de cambiar solo, porque está bajo el gobierno de las tinieblas. Está bajo un gobierno espiritual, no hay posibilidad de transformación, no hay capacidad de cambio. Solo Él transforma y cambia nuestras vidas. Prohibido olvidar de que estábamos presos y ahora somos libres en Cristo. Prohibido olvidar de que estaba muerto, prohibido olvidar de que estaba preso, prohibido olvidar de que estaba extraviado, perdido y fui hallado por Él. Amén. Amén. Es lo que el Señor ha tenido de nosotros. Todo aquel que fue alcanzado por la compasión y la misericordia de Dios y Cristo habita en él, su corazón se empieza a llenar de la misma compasión de Dios.
La palabra clave es ver, y cuando vio, tuvo compasión. ¿Qué te pasa cuando estás al lado de algún compañero que no conoce a Cristo, de algún amigo, de algún vecino? Digo esto porque el Evangelio tiene carácter de urgencia. La gente se muere y si se muere sin Cristo se va al infierno. El Evangelio tiene un carácter de urgencia. ¿Qué te pasa cuando pasás delante de alguien que está tirado en la calle sin comida, tapado con harapos o con... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa o qué me pasa cuando llego a un lugar y veo que la gente está sufriendo y está enferma y está desalentada y está desanimada y está angustiada y está depresiva y tiene pánico y tiene fobia? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Es muy probable que no nos pase nada, porque a veces no vemos, y si vemos con ojos naturales y no con ojos espirituales. Cuando Cristo viene a nuestra vida, quita de nuestros ojos el velo para que empecemos a ver como Él ve. Aquel que camina con Cristo tiene que empezar a ver como Cristo ve y tiene que empezar a sentir como Cristo siente. Y nuestro corazón tiene que estar lleno de lo que llena el corazón de Él. La fe y la compasión van juntas. Son como hermanas, van de la mano para un hombre, para una mujer de Dios. Fe y compasión van juntas. La mayoría de los milagros que leímos recién en la Escritura, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de los que sufrían distintas enfermedades, por los que estaban oprimidos por las tinieblas, por los demonios y por todos los afligidos. La fe y la compasión van juntas, van de la mano. Por eso Santiago, en su carta, dice: muéstrame tu fe, yo te la voy a mostrar a través de las obras. Porque no hay manera de demostrar nuestra fe si no actuamos. La fe no es una cuestión pasiva, es activa. La fe pasiva no existe. Yo estoy lleno de fe, pero no actúo, no me muevo. La fe siempre es activa, nunca es pasiva. Muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras. No son obras para salvación, son obras porque para salvación no podemos hacer obras. No es por obra, es por gracia, mediante la fe. Pero son las obras las que manifiestan nuestro grado de fe, la condición de nuestra fe. Muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras. Y la fe y la compasión van juntas, van de la mano. Nuestro corazón tiene que estar lleno de lo que llena el corazón de Dios y me tiene que doler lo que le duele a Dios. Y si no me duele lo que le duele a Dios, algo está mal. Mire, yo soy pastor porque me duele lo que le duele a Dios. Yo soy pastor porque me interesa lo que le interesa a Dios. ¿Qué le interesa a Dios? Bueno, a Dios le interesa que tengamos el mejor salón, los mejores instrumentos. A Dios le interesa que tengamos el mejor sonido. Y yo pregunto, ¿a Dios le interesa eso? Pregunto, quiero que me ayuden, porque a Dios le interesa que tengamos 7 reuniones a la semana, 30 reuniones al mes, 365 reuniones al año. A Dios le interesa la gente, porque está recontra comprobado en lo que dice la Escritura. Vio la multitud, vio la gente. Y me tiene que empezar a interesar lo que le interesa a Dios. Porque si no me interesa lo que le interesa a Dios, yo tengo que revisar quién está en mi vida. Porque corro el riesgo de transformarme en un asistente a reuniones, que no tiene una pizca de compasión, que dice que tiene fe, es contradictorio. ¿Se entiende lo que digo? Yo quiero que nos pensemos y nos ayudemos mutuamente a reflexionar. Cuando yo digo que tengo fe,
pero, ¿me entienden, no? Pero vivo centrado en mí. Me tiene que doler lo que le duele a Dios. Me tiene que llenar lo que llena el corazón de Dios. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros hacemos, nuestro culto, nuestro canto y lo que nosotros llamamos ministerio. ¿Saben lo que significa la palabra ministerio? Militancia. ¿Cómo? Militancia. Alguien dijo servicio. 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 No existen grandes ministerios. El gran ministerio de Él no existe. Porque ministerio es servir. Hay frases célebres. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. El que nos sirve, nos sirve. El que nos sirve, nos sirve. El servicio es la marca registrada de Jesús, porque Jesús tomó la toalla, lavó los pies de los discípulos y les dijo: ejemplo les doy para que ustedes hagan lo mismo. El servicio es una marca registrada de un discípulo, de una discípula de Cristo. El servicio, los lugares de influencia en la comunidad cristiana, en la comunidad de los santos, en la congregación, no son lugares jerárquicos, son lugares de servicio. El que quiere ser el primero no tiene que ser el jerarca entre ustedes, tiene que ser el que más. Y eso lo estableció el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué cambiamos nosotros que creemos? ¿Por qué la gente anhela y desea ocupar lugares? Yo quiero. ¿Por qué? Porque tiene cambiadas las cuestiones. Porque no es esto jerárquico. No es que no es que me tienen que servir a mí o yo servirme de vos. No, es todo lo contrario. Es el primero tiene que ser el que más sirve entre nosotros. El servicio es una marca registrada entre nosotros y la motivación del servicio tiene que ser la compasión. Y la obra de Dios es gente que sufre, gente que vive sin Cristo, gente que está oprimida por las tinieblas, gente que vive deprimida, angustiada, entristecida. Miren, hay algunos males modernos de este tiempo como la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad, las fobias. Gente, la obra de Dios es gente. Amén. ¿Y los milagros ocurrieron dónde? Afuera. Todos nuestros cultos, todo lo que nosotros llamamos ministerio, suena tan grande y tan lindo, no sirve de nada si no hay compasión y fe activa. De nada sirve si estamos carentes de compasión, corremos el riesgo de convertirnos en profesionales religiosos que memorizan textos, que cantan, que ofrendan, que diezman, pero que están carentes de Dios. Profesionales religiosos. Hay gente como nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro real con el Señor? Decir al que tenés al lado, mi hermano, sos un privilegiado. Hay gente como nosotros que somos privilegiadas. Estamos en Cristo, disfrutamos de su amor, de su protección, de su provisión, de su consuelo en nuestras dificultades, pero hay otros alrededor nuestro que no. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obrero. No hay obreros, no hay. ¿Qué es un obrero? Un obrero es aquel que labura,
que trabaja. ¿Con quién? Con gente que lleva el Evangelio, que lleva a Cristo, que ama, que sirve, que comparte, que se involucra, que invierte tiempo en otros, que resta tiempo de su propia vida para invertirlo en otro. Cada vez que vos das tiempo y que yo doy tiempo, estamos dando parte de la vida. ¿Vieron cuando Jesús dice que nosotros tenemos que dar la vida? No como Cristo la dio, pero cada vez que nosotros invertimos tiempo en otro, estamos dando parte de la vida, porque la vida es la sucesión de minutos, de horas, de días, de meses que nosotros transcurrimos sobre la tierra. La vida es tiempo, y cuando vos das tiempo, estás dando parte de tu vida. Amén. Hay un montón de gente que no tiene el privilegio que nosotros tenemos. Jesús dijo: tengo compasión de la gente. La Biblia dice que sanó a cojos, desvalidos, ciegos, mudos, mancos. Los sanó literalmente con milagros extraordinarios. Hay que animarse a poner las manos sobre los enfermos, porque el Señor nos comisionó y nos dijo: vayan, pongan las manos sobre los enfermos, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. De gracia recibieron, de gracia den. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y vamos a ver milagros. Pero no cantando acá adentro, somos un pequeño pueblo muy feliz, sino afuera, involucrándonos donde está la necesidad. Amén. Nos sanó, vamos a ver milagros, pero hay otra clase de cojos que a través del Evangelio tienen que ser sanados. Hay otra clase de desvalidos. Son los cojos y los desvalidos que se arrastran por la vida, que no viven, se están arrastrando por la vida. Vivimos en una sociedad corrompida que corre a pasos agigantados hacia el infierno. El pecado lo inundó todo en todas sus formas. Y no deja que la gente pueda ponerse en pie frente a la vida y camine con dignidad. ¿A cuántos conocemos nosotros que como consecuencia de que Cristo no está presente, porque es lo que pasó en nosotros, cuando Cristo vino nos dio dignidad, fuimos dignificados, justificados en Él, nos puso de pie frente a la vida? Para que caminemos con dignidad. ¿A cuántos conocemos que están desvalidos, cojos que se arrastran por la vida? ¿A cuántos conocemos que están ciegos, gente que no ve físicamente, no ve espiritualmente, no ve la necesidad de otros? Qué triste que es esto, ¿no? No ve la necesidad en otros, no ve la necesidad en su esposa, en su esposo, no ve la necesidad en sus padres. Padres que no pueden ver las necesidades de sus hijos. Esto pasa en muchísimos hogares. Y el Evangelio del Reino, que es el Evangelio donde pone a Jesús como Señor, no como tu sirviente o mi sirviente o como sirviente de la gente, sino a Jesús como Señor, trae sanidad y trae luz a aquellos hogares que están atribulados. Hay mucha gente que está muda, que no puede hablar, no hablan. Hay gente que no se comunica, ni en su mínima expresión, ni en su marco más íntimo no se comunica, no hay comunicación. Gente que no habla, gente muda, sin diálogo, sin comunicación, no hablan ni con Dios ni con los demás, son indiferentes. Ustedes conocen ese
Viejo refrán que dice que la indiferencia, mátalo con la indiferencia. La indiferencia mata. Algunas personas que son mancas, un ser humano manco es una persona incompleta, le faltan manos, brazos, y hay muchos que no consiguen poder servir, tienen manos, tienen brazos y no sirven, no ayudan, no bendicen, no tocan a nadie necesitado, no tocan. A Jesús le trajeron un día un leproso, con todo lo que significaba traerle un leproso a Jesús, que era un enfermo considerado con una enfermedad inmunda que tenía que ser sacado del pueblo, fuera de la ciudad, separado de todo. Nadie podía acercarse a un leproso. Lo primero que hace Jesús no lo sanó primero, lo tocó, se identificó, no le dio asco, no tuvo miedo a contagiarse, lo tocó. Hay algunos que tienen manos, brazos, pero no tocan a nadie. ¿A quién puso el Señor para ayudar a esas personas? ¿A quién puso? A los discípulos anteriormente, y ahora la iglesia, yo y vos, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, debemos tener su corazón. Si somos su cuerpo, somos sus pies, sus manos, su boca. ¿A quién es el mundo? Nosotros. Amén. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que Dios puso a nuestro lado? Vecinos, compañeros, hermanos. Una pregunta. ¿Tenemos compasión? Mientras nosotros disfrutamos, hay otros que lloran sus pecados. Y si no tenemos compasión, pidamos al Señor que llene nuestro corazón de compasión. Termino recordando simplemente dos pasajes. El Señor dice que Él es Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras situaciones de dolor, para que con la misma consolación que nosotros fuimos consolados, ¿cómo sigue? Consolemos. Consolados, sanados, restaurados, dignificados, justificados, para que con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados podamos consolar. El apóstol Pablo en un pasaje dice que él trataba de asir aquello para lo cual había sido, para eso entra asido. La palabra asir significa alcanzar, abrazar. Y el apóstol Pablo dice que él quería alcanzar aquello para lo cual él había sido alcanzado. Y esto lo podemos entender de dos maneras. La palabra asir significa alcanzar, abrazar. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Yo quiero alcanzar más en una unión íntima con el Señor, conocerle más, porque fui alcanzado por Él. Y es así. Porque dijimos al principio que no se puede dar lo que no se puede dar. Pero también podemos interpretar que Él
fue alcanzado para alcanzar. De hecho, fue el apóstol a los gentiles. ¿Saben lo que decían los gobernantes del apóstol Pablo? Uno lo encuentra en el libro de Hechos. Este hombre es una plaga. Una plaga. ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo con esta nueva doctrina? Todo, el apóstol Pablo escribe todo, desde acá hasta acá, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En ninguna manera estimo mi vida preciosa como para mí, dice él. Y todo lo que para mí era ganancia ahora es pérdida, basura, con tal de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Una descentralidad de él mismo, porque estaba centrado en Cristo. Todo aquel que está centrado en Cristo no puede estar centrado en uno, y todo aquel que está centrado en Cristo se centra en Cristo y se centra en las necesidades de otro. ¿Que hay necesidades? Sí, claro que tenés necesidades. Claro. Pero cuando vos te descentralizás de vos, mire, hay algo que el Señor me está diciendo. Cuando vos te descentralizás de vos, aún teniendo necesidades, Dios se encarga de suplir las necesidades que no podés suplir vos. Porque vos estás centrado ahora en la necesidad de otro y Dios está centrado en tu necesidad. Porque vieron, ahora no puedo restarle tiempo a nada. Porque yo sé que todos necesitamos plata. A mí no me sobra nada, Pero cuando vos le restás tiempo vos mismo, Dios se encarga de suplirte. Porque eso es lo que hace un obrero. Le resta tiempo a uno mismo para invertir el tiempo. Eso es pasión por las almas. Amén. Amén. Termino acá. Las últimas palabras del Señor Jesús, lo hablamos el día de Pascua. Las últimas palabras de Jesús resucitado. Dijimos que Crónica hubiese dicho el día que resucitó Jesús, última noticia. Primera palabra de Jesús resucitado. ¿Cuáles fueron ¿se acuerdan que hablamos de esto? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Lo hablamos acá, el día de Pascua. ¿Viste? Esto confirma que lo que nosotros predicamos el domingo, el lunes no olvidamos todo. Una. ¿Y qué le dijo? Pasa a vosotros. Así como el Padre me envió, yo los envío. Todos estaban esperando a ver qué nos va a decir acerca de que estuvo muerto 3 días. Nos va a contar. Pasa a vosotros. Así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Vieron que esto confirma mi teoría? Que lo que nosotros predicamos el domingo, el martes ya no nos acordamos nada. Que la importancia del discipulado, de estar cuerpo a cuerpo, es más importante que lo que decimos acá adelante. Amén. Así como el Padre me envió, yo los envío. Son las primeras palabras de Jesús resucitado. Que su palabra encuentre cabida en nuestro corazón, que nuestro corazón sea buena tierra, que podamos dar fruto al 100 por 1. No nos juntamos aquí para estimularnos a sentirnos bien, nos juntamos aquí para ser edificados por la palabra, para ser ministrados por el Espíritu Santo y para poder entender y accionar de acuerdo a lo que el Señor espera y demanda de cada uno de nosotros.